La palabra del Señor dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre, en este momento que abrimos tu palabra para escuchar tu voz, clamamos a ti por auxilio. Las verdades que tú tienes aquí en este texto que vamos a estudiar esta noche son enormes, inmensas. Y te pido, Señor, que asombres nuestros corazones, que nos maravilles con estas verdades que vamos a estudiar esta noche. Que edifiques a tu pueblo, que nos dirijas, que guíes a esta iglesia para ser lo que tú quieres que seamos. Y también, Señor, por aquellos que están aquí, Señor, que no te conocen y que creen conocerte, Señor. Te pido que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hagas una obra en sus corazones y los lleves al arrepentimiento y les des el regalo de la fe para creer en tu Hijo Jesucristo, y que tú añadas a tu pueblo en esta noche, Señor, según tu voluntad. Te pedimos esto en los méritos de Jesucristo. Amén. Hemos estado leyendo prácticamente todas estas semanas, repitiendo el capítulo 1 una y otra vez. Y mi pregunta hacia ustedes es: ¿qué nos hace sentir leer el capítulo 1 de Efesios? ¿Nos sentimos orgullosos o privilegiados? ¿O nos sentimos recompensados o humillados? Porque gran parte de lo que ocurre en muchas iglesias de nuestro país es porque han interpretado incorrectamente este primer capítulo. Pero en este texto no hay la más mínima idea de algo que nosotros hayamos hecho para ser bendecidos por Dios. Nada. De hecho, de cierta manera pareciera que Pablo está enfatizando esto. Y Pablo quiere que nosotros tengamos claro que nosotros no hemos hecho nada ni para ganar el favor de Dios, ni para aportar a nuestra salvación. Si nosotros estudiamos de nuevo y vemos rápidamente el primer capítulo, los primeros 14 versículos, nosotros vemos que esto es lo que Pablo dice. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Versículo 4: según nos escogió en Él. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6: nos hizo aceptos en el amado. Versículo 8: que hizo sobreabundar para con nosotros. Versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Versículo 11, habiendo sido predestinados. Versículo 13, fuisteis sellados. No hay nada en este pasaje que dé la idea de que nosotros hemos hecho algo. Por el contrario, lo que Pablo quiere enfatizar es que Dios lo ha hecho todo para nuestra salvación, para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. ¿De qué podemos gloriarnos leyendo este pasaje? De nada, y eso es lo que Pablo quiere. Que entendamos que la gloria es de Jehová. Y debemos entender que todo esto que Pablo está haciendo, lo está haciendo con esa intención. J.I. Packer, ya lo he citado varias veces en esta serie, en su libro Conociendo a Dios dice esto: lo que importa supremamente entonces no es, en el último análisis, el hecho de que yo conozco a Dios, sino el hecho más grande que está detrás, el hecho de que Él me conoce. Yo estoy grabado en las palmas de sus manos, nunca estoy fuera de su mente. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa sostenida en conocerme. Yo le conozco porque Él me conoció primero y porque me continúa conociendo. Todas estas bendiciones que vemos aquí enumeradas en Efesios 1, las obtenemos porque Dios nos conoció a nosotros primero. No porque nosotros conocimos a Dios, porque Él nos conoció a nosotros. Y fue por eso que Él nos da todas estas cosas. Todo esto que hemos estudiado ya en esta epístola. Y ese conocimiento de Dios hacia nosotros está implícito en esta oración de Pablo. Porque Pablo conoce de primera mano, no de segunda, de primera mano, que él fue conocido por Dios primero. Y que todas las bendiciones que él obtuvo de parte de Dios en su salvación vienen por esa causa. Y es por eso que él va en oración a Dios para dar gracias. Porque él sabe y reconoce que Dios conoció a estos efesios primero y les dio la salvación, y va a Dios en oración para pedir, para dar gracias primero por esa salvación que les ha dado, y también para hacer unas peticiones que ya hemos visto. Y vimos que la primera petición que Pablo hace al Señor es que les dé más conocimiento de Él. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, todos los días. Todos los días cada uno de nosotros necesita conocer más a Dios. Y Pablo pide por eso. Y después Pablo habla y pide a Dios para que Dios nos dé iluminación, que Él ilumine los ojos de nuestro corazón o de nuestra mente, como vimos la semana pasada, para que sepamos, para que tengamos la seguridad, la certeza de cuál es nuestra esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa seguridad que ya tenemos por ese llamado que Dios nos ha hecho. Segundo, para que veamos, nos ilumine nuestra mente para ver cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia al habernos dado la salvación. Y después, para que veamos, como dice ahí, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. No se trata que Dios nos ha dado todas estas bendiciones, todas estas riquezas y nos dejó ahí. A ver qué hacemos con ellas. No. Dios nos ha dado no solo estas riquezas, todas estas bendiciones, sino que nos ha dado el poder para usar esos recursos. Y es aquí donde quedamos la semana pasada. Pero noten que Pablo dice que él quiere que Dios nos ilumine para ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y entonces la pregunta que me saltó a mí es,
Bueno, ¿qué tan grande es ese poder? Pablo quiere que nosotros veamos cuál es esa supereminente grandeza del poder de Dios. Bueno, ¿qué tan grande es ese poder? ¿Qué tan grande es ese poder de Dios para con nosotros los creyentes? Bueno, y lo primero que hace Pablo en el versículo 19 es describir ese poder. Eso es lo primero que Pablo hace. Pablo describe cuál es ese poder de Dios que opera en nosotros los creyentes. Y él dice, y describe así ese poder, él dice, la supereminente grandeza de su poder. Y vimos que esa palabra supereminente, que se traduce en nuestras Biblias así, quiere decir en el original extraordinaria, inmedible, insuperable, extremadamente grande. Entonces Pablo primero describe ese poder. Pablo dice, ese poder que opera en nosotros los creyentes es increíblemente grande. Ahora uno puede decir, con eso es suficiente. O sea, Pablo, si yo le hubiera estado ahí y le hago la pregunta a Pablo, bueno, ¿qué tan grande es ese poder? Y Pablo me dice, bueno, es supereminente grande, ¿verdad? Es muy, muy grande. Yo puedo decir, bueno, está bien la respuesta, estoy satisfecho. Pero Pablo sabe que eso no es suficiente. Pablo lo que quiere hacer en estos versículos que siguen es asombrarnos, es dejarnos boquiabiertos con este poder que opera en nosotros los creyentes. Y no solo describe lo grande e inmedible que es, sino que va a dar ejemplos de esa grandeza. Y es aquí donde vamos a empezar nuestro estudio en esta noche. Entonces, ¿qué tan grande es este poder de Dios con los creyentes? Versículo 19. Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, Pablo empieza a darnos pistas de qué tan grande es este poder. Y él dice que es un poder que es de acuerdo o es según la operación del poder de su fuerza. Ese término operación que tenemos nosotros ahí viene del griego energeo o energía, ¿verdad? Y es el mismo término que nosotros vimos en el versículo 11. En el versículo 11 nosotros leemos, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace. Ahí está la palabra energeo. Y vimos que eso lo que significa es del que trabaja o el que obra eficazmente todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, lo que Pablo está diciéndonos en el versículo 11 es que todo lo que Dios se propone hacer, lo hace sin poder ser frustrado eficazmente. Entonces, ese es el mismo término que obtenemos en este versículo 19. Según la operación del poder de su fuerza. Pablo lo que está diciendo aquí es que ese poder de Dios, esa fuerza de Dios, es conforme al trabajo eficaz del poder de su fuerza. Es decir, ese poder de Dios es eficaz, primero. Y la Biblia de las Américas lo traduce así. La Biblia de las Américas lo traduce, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la eficacia del poder de su fuerza? Y ahora, si seguimos leyendo el final del versículo 19, pareciera que Pablo está siendo redundante, según la operación del poder de su fuerza. ¿No son estas dos cosas similares? Bueno, ese término poder ahí es el término kratos en el griego. Y lo que quiere decir es eso, fuerza, poder. Algo que ejerce dominio. Eso es lo que significa esa palabra. El término que nosotros tenemos aquí como fuerza
Es el término ischus. Implica un poder que es ya inherente en algo o en alguien. Entonces, Pablo está diciendo que ese poder que opera en nosotros los creyentes es de acuerdo con ese poder eficaz que es inherente a Dios, o que solo Dios posee. Es el mismo poder. ¿Cómo creó Dios el universo? Con ese poder. Un poder extremadamente grande, un poder eficaz, un poder inherente a Él. Ese es el mismo poder que opera en nosotros los creyentes. Ahora es interesante, como les dije hace un momento, que Pablo no se queda contento con esa descripción. De alguna manera, Pablo, habiendo reflexionado en su conversión, en la conversión de estos creyentes en Éfeso, en todas las bendiciones que Dios les ha dado, y habiendo sido inspirado por Dios, Él quiere ejemplificar ese poder eficaz e inherente de Dios que opera en nosotros los creyentes. Él lo quiere ejemplificar. Recuerden que Pablo lo que quiere aquí es dejarnos asombrados, boquiabiertos del poder que opera en nosotros los creyentes y que hemos olvidado en ocasiones. Pablo pide iluminación para que entendamos el poder que opera en nosotros, porque Él sabe que nosotros nos olvidamos de eso. Y Él quiere dejarnos asombrados. Y si yo hago lo correcto aquí y transmito lo que Pablo está aquí diciendo de una manera correcta, todos quedaremos asombrados. Y eso es mi oración en esta noche. Entonces Pablo, con ese propósito, va a usar 4 ejemplos para demostrarnos a nosotros, o para enseñarnos, o para describir cuál es el poder que opera en nosotros los creyentes. El primer ejemplo que Pablo usa es que este poder que opera en nosotros los creyentes es el mismo que resucitó a Cristo. Podemos dejarlo ahí. Versículo 20. La cual, esta fuerza inherente, eficaz de Dios que opera en nosotros los creyentes, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pablo está siendo extremadamente claro en este versículo. El mismo poder que Dios opera en nosotros los creyentes para que podamos disfrutar de todas esas riquezas y bendiciones que Él nos ha dado, es el mismo poder infinito, eficaz, divino, que se necesitó para resucitar a Cristo de entre los muertos. Hermanos, ¿entienden eso? ¿Entienden ese poder que opera en ustedes los creyentes? Pablo no está hablando aquí de que el alma de Cristo fue lo que fue resucitado, o que las ideas y los ideales que Cristo predicó fue lo que quedó como un legado para nosotros. No, Pablo está hablando de un hecho histórico que ocurrió hace más de 2000 años. La resurrección de Jesucristo. Cuerpo y alma. Cristo fue levantado de entre los muertos después de 3 días de estar en una tumba. Y resucitó por este poder eficaz de Dios. Pablo está hablando de algo histórico y físico.
Esto no es un mito. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento para testificar, que da testimonio de esta historia, este hecho histórico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, nosotros tenemos a las mujeres viendo a Jesús, el cuerpo de Jesús resucitado. Ellos vieron una tumba vacía. En Lucas 24 tenemos el testimonio de sus discípulos. Ellos lo vieron, lo palparon, comieron con él en el camino a Maús. En Juan 21 tenemos de nuevo el testimonio de sus discípulos, que lo vieron caminar, moverse, comer, hacer una fogata, cocinar pescado. En 1 Corintios 15 se nos testifica a nosotros de más de 500 personas que vieron a Cristo resucitado. Y cualquier persona en ese tiempo pudo haber buscado a estas personas y preguntarles qué fue lo que vieron. Bueno, vimos al Señor resucitado, lo tocamos, comimos con Él. No fue un espíritu, fue Jesucristo en cuerpo, glorificado, resucitado, comiendo con nosotros. 3 días después de haber muerto. Ahora, Pablo lo que nos está diciendo en este texto es que Dios operó este extraordinario y eficaz poder en Cristo para resucitarlo de entre los muertos. Qué blasfemia, hermanos, qué mentira, qué engaño. Aquellos que dicen que yo puedo hacer algo para nacer de nuevo, o que yo puedo hacer algo para creer y arrepentirme, o que con solo levantar una mano, caminar al altar y hacer una oración, ya yo soy convertido. Si entendemos lo que Pablo nos está diciendo aquí, ese tipo de enseñanzas con respecto a la conversión son engaños y mentiras. Porque lo que se requirió, dice Pablo, para que estos hombres y mujeres en Éfeso creyeran, fue el infinito poder de Dios que los resucitó a ellos de entre los muertos espirituales. Esto no es una decisión humana, es el infinito poder de Dios creando vida cuando no la hay. Y Pablo quiere que nosotros entendamos ese poder que fue ejercido por Dios en nosotros para convertirnos, para hacernos nacer de nuevo. Y Pablo lo ejemplifica. Pablo dice que ese poder que nos resucitó a nosotros, que nos dio vida, que nos convirtió, que nos hizo nacer de nuevo, Pablo lo ejemplifica con la manifestación del poder de Dios más grande que haya habido o que haya sido exhibida en la historia: la resurrección de Jesucristo. La conversión, mis hermanos, no es nada menos que una resurrección de entre los muertos. Eso es la conversión. Eso es el nuevo nacimiento. Nosotros vamos a ver en el capítulo 2 que Pablo dice: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, como Lázaro en una tumba, sin poder hacer nada. Y por el llamado de Dios, por ese poder eficaz que cuando Él dice, ocurren las cosas según su voluntad, con ese poder extraordinario y eficaz de Dios, esos muertos son levantados a la vida espiritual. En muchas iglesias vemos a la gente: quiero ver milagros, quiero ver lenguas, quiero polvo que caiga como oro del techo.
pero ignoran que el más grande milagro que Dios puede exhibir delante de nosotros es la conversión de un pecador. Eso es el milagro que Dios quiere mostrarnos. Jesús dijo que muchas más grandes obras harán ustedes. ¿Qué más que la conversión de un pecador por nuestra predicación del Evangelio? Y no solo hablamos de ese poder inherente, eficaz de Dios que operó en nosotros para resucitarnos, sino también ese mismo poder de Dios opera en nosotros para nuestra santificación, para conformarnos a la imagen de su Hijo. El inmenso poder de Dios opera en nosotros con ese objetivo también. Pablo le escribió a la iglesia en Roma, en Romanos 8:11, lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el contexto de Romanos 8? Es la lucha, esa vida la lucha entre la carne y el espíritu. Bueno, el Espíritu Santo, que con poder infinito levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder lo operará en nosotros para santificarnos y vivificarnos y conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Están asombrados? ¿Están asombrados del poder que opera en ustedes, los creyentes? Esto nos debe dar esperanza, hermanos. Esperanza. Somos tentados. Recuerden el poder que opera en ustedes, los creyentes. Ese poder que es por sobre todas las cosas, que hará que ustedes puedan mortificar su pecado. Estoy siendo tentado, acudo a Dios para que Dios opere ese poder en mí para vencer las tentaciones. Estoy débil, acudo a Dios para que opere su poder y me fortalezca. Para todo en nuestra vida, de aquí hasta que Cristo venga y en la eternidad, experimentaremos ese poder infinito de Dios que nos sostiene. Nos llena de gozo esta esperanza y esta verdad. Hermanos, debe llenarnos de gozo. Pero Pablo, noten que Pablo pide para que nosotros seamos iluminados de esta verdad. Porque Pablo sabe que nosotros nos olvidamos. Soy tentado y caigo en el pecado, porque olvido que hay un poder infinito, divino, que opera en mí y que es capaz de derrotar lo que la carne me diga. Eso es la santificación. Es Dios obrando en nosotros. Segundo ejemplo que Pablo usa. Este poder que opera o que es para con nosotros los creyentes fue el poder con el que Dios exaltó y le dio toda autoridad a Cristo. Versículos 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué significa que Cristo está a la diestra del Padre? Bueno, en una palabra lo que significa es que Cristo es exaltado a lo sumo, que Él ha sido exaltado
No solo fue resucitado, sino que fue llevado al cielo y fue exaltado a la diestra del Padre. Si nosotros hacemos un pequeño estudio sobre esa palabra o esa frase, estar a la diestra de Dios, vamos a encontrar que significa varias cosas. Salmo 16:11, delicias a tu diestra, dice. Salmo 18:35, tu diestra me sustentó. Salmo 21:8, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Vemos delicias, sustento, salvación, juicio. Pero también vemos poder. Marcos 14:62, y Jesús les dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dios manifestó su poder exaltando a lo sumo a su Hijo Jesucristo, después de haberle resucitado. Y lo sentó. Nosotros ya hemos hablado de esto. Lo sentó, dando a entender que ya su obra había concluido. Ya no había nada más que hacer excepto reinar. Cristo está sentado. Ahora noten el lugar supremo al que Cristo fue exaltado. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El término ahí que tenemos ahí, que sobre todo, es un término griego que lo que significa es sobre todo, o muy por encima, o grande o extremadamente por encima. Úperes o hiper, ¿verdad? En extremo. Y está en relación con esa exaltación de Cristo. Cristo ha sido exaltado y puesto por sobre todo, por encima, extremadamente por encima de todo. Ahora, ¿qué es todo lo que Dios ha puesto a Cristo encima de? Principados, autoridades, poderes, señoríos y sobre todo nombre. Ahora, ¿qué se refiere Pablo con esto? Porque Pablo puede estarse refiriendo a los reyes, príncipes, gobernantes, amos que hay en la tierra. Y ciertamente Cristo por sobre todos ellos tiene preeminencia. Él está por sobre todos. Él tiene autoridad sobre ellos. Él es Dios. Él es su creador. Ellos son criaturas. Sin embargo, más que pensando en esas autoridades humanas, Pablo quizás se está refiriendo a esos agentes espirituales diabólicos que están detrás de esas personas. Recuerden que Pablo, ya lo vimos, sabe de esta lucha, que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra principados y potestades, contra estos agentes demoníacos. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo está hablando de poderes angelicales o de entes o seres angelicales y no humanos? Bueno, Pablo mismo ha usado este término para referirse a este tipo de seres. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Invisibles, todos estos principados son estos seres demoníacos. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 6:12, que ya lo hemos visto también y que lo veremos más adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no se trata de que Cristo está por encima de los hombres. Ciertamente Él está por encima de todos los hombres. Pero más que eso, Cristo está por encima de los seres demoníacos que operan a través de estos hombres. Aquellos que operan o que hacen la voluntad del príncipe de la potestad del aire, como Pablo va a decir en el capítulo 2.
Cristo está por encima de ellos. No solo los creó, sino que Él tiene autoridad sobre ellos. Recuerden cuando vimos la serie Los Milagros, los endemoniados gadarenos. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y eso iba pasando un hato de cerdos ahí. ¿Y qué le dicen los demonios a Jesús? Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de muchos cerdos. ¿Qué le dijo Jesús? Id. Esa es la autoridad. Imagínense ahora la autoridad de Cristo exaltado a la diestra del Padre. Él está por encima de todos esos demonios. Filipenses 2, versículos 9 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora esta mañana el pastor Alexander nos hablaba sobre quién es Jesús. Nos habló un poco sobre la cristología. Él es Dios. Vemos Filipenses 2, versículos 9 al 11. Y si nosotros vamos a Isaías 45, 23, leemos lo siguiente. Este es Jehová hablando. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿No es esto lo que dice Pablo de Jesús en Filipenses 2? Cristo es Dios y hombre, pero Él es Dios. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua dirá que Él es el Señor. Habrán hombres aquí en medio nuestro que dicen: Él es Señor. Su corazón no se ha sometido a su señorío, pero en el día final dirán: realmente tú eres el Señor. Y con gran tristeza para ellos, porque irán para el infierno por no haberlo hecho en esta vida. Los testigos de Jehová afirman que Jesús es el arcángel Miguel. Los mormones dicen que Jesús es el hermano de Lucifer. Pero el Jesús que Pablo predicó fue el creador de Miguel y fue el creador de Lucifer. Él es el Dios supremo. Y por eso ese montón de religiones falsas no pueden salvar, porque tienen a un Cristo falso. El único Cristo que salva es el Cristo de la Biblia. El Dios supremo, el Dios hombre. Vayamos un momento a Hebreos 1. Veamos aquí la exaltación del Señor Jesucristo. Hebreos 1, empezando en el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, escuchen esto, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Él fue quien fundó todas las cosas. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Quién es este? Cristo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ese es el Cristo que salva. Ese es el Cristo exaltado. Ese es el Cristo que es Señor por sobre todas las cosas. Ahora, ¿por cuánto tiempo tendrá Cristo autoridad? Pablo dice ahí, versículo 21, no solo en este siglo, sino también en el venidero, por la eternidad. Cristo ha sido exaltado y por la eternidad gobernará todas las cosas. Su reinado no tendrá fin. Tercer ejemplo que pone Pablo de este poder que opera en nosotros. Este poder que opera en nosotros los creyentes fue con el cual Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Versículo 22. Este término sometió que tenemos ahí tiene un sentido militar en el original. Y lo que quiere decir es poner bajo autoridad o bajo sujeción, o someter algo bajo el liderazgo o bajo un comandante. Eso es lo que quiere decir. Otra pregunta. ¿Qué fue puesto bajo los pies de Cristo? Varias cosas. El 99.9% de las cosas. Todas las cosas, sin excepción. Cristo tiene autoridad por sobre todas las cosas. No hay nada en el universo que no esté bajo su autoridad. Nada. Todas las cosas sin excepción. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo? En Génesis 3:15 nosotros vemos que después de la caída, Dios va a maldecir a la serpiente. Y en su maldición le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que tenemos aquí es un lenguaje de una batalla, una lucha, en donde uno, la simiente de la mujer, será victorioso. Y la victoria será demostrada porque su pie está sobre la cabeza de su enemigo. Tener algo bajo los pies implica dominio, implica autoridad, implica victoria. Recuerden cuando David venció a Goliat. Tiró su honda, le tiró una piedra, se lo pegó entre los ojos. Goliat cayó, David corrió. Y en 1 Samuel 17:51 se nos dice que David se puso sobre el filisteo. El filisteo estaba debajo de él. Tomó su espada y le cortó la cabeza. David estaba demostrando que él había salido victorioso. Ahora, ¿qué vemos nosotros cuando vemos una lucha en las películas y cuando alguien gana? ¿Qué es lo que vemos que hace? Le pone su pie encima, en señal de victoria. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Cristo es la más grande, la única autoridad por sobre todas las cosas. Él es el que ganó la batalla. 1 Corintios 15, versículos 25 al 27, Pablo le dice esto a los corintios: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hablando del Padre. Pero si tal es el poder que opera en nosotros los creyentes, y tal es el poder de Cristo, hermanos, ¿a qué le vamos a temer? Satanás puede venir con toda su furia. Pedro nos dice que anda como un león rugiente, pero para los creyentes es un león sin dientes. Un león nos puede hacer mucho daño aún sin dientes, pero ya no nos puede matar, no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado ya. Este Señor que nos ha rescatado está por sobre todas las cosas. ¿A qué le vamos a temer? Es porque nuestros hermanos Scott y Tim conocen a este Cristo que ellos están yendo allá a Perú. Es porque muchos misioneros, hermanos, conocen a este Cristo que andan en África, sabiendo, como vimos hoy en la mañana, que muchos van a ser muertos. Pero ellos no le temen a eso, porque saben quién es su Señor, saben quién es su Salvador, saben quién es el que gobierna. No le temamos nosotros entonces a predicar el Evangelio a nuestros amigos, vecinos, familiares, lo que nos vayan a hacer, lo que nos vayan a decir. Temámosle a Él más bien, porque Él nos ha dado una orden. Esa verdad es un consuelo para nosotros los creyentes. Y cuarto ejemplo que usa Pablo es que ese poder que opera en nosotros los creyentes fue el que nos dio a Cristo como cabeza de la iglesia. No voy a hablar mucho de esto porque el pastor Alexander va a tratar el tema de la iglesia en la clase dominical que está próxima para iniciar. Pero leamos los versículos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Pueden ver lo impresionante de esta afirmación? Pablo está diciendo que Cristo es el regalo que el Padre nos ha dado a nosotros. Cristo es un regalo. El Padre nos lo dio a nosotros, la iglesia. A ese Jesús exaltado, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, el Dios nos lo ha dado a nosotros como nuestro regalo. Eso es maravilloso. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Lo primero que dijimos: nada. Esto es gracia. Es Dios dándonos a Cristo como un regalo, por gracia. Ahora, este no es un regalo cualquiera. Este regalo nos fue dado a nosotros por cabeza. Y eso es muy importante. Nos fue dado por cabeza. Y Pablo dice aquí y en otros lugares, y más adelante en Efesios, que la iglesia es como un cuerpo. Cada creyente es un miembro de ese cuerpo, y cada miembro tiene su función en ese cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo de creyentes es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Pensemos en nuestro cuerpo. Yo tengo dedos, orejas, ojos, nariz, boca, labios, lengua, pies, piernas, panza. Pero cada cosa cumple una función. Todo mi cuerpo, todos mis miembros trabajan en armonía para que yo pueda hacer algo. Pero mi dedo meñique no se mueve si mi cabeza no lo dice. Y Pablo usa la analogía del cuerpo humano para describir a la iglesia.
Cada uno de ustedes, miembros o creyentes, son miembros de la iglesia, de una iglesia local. Cada uno de ustedes, si no vayan a 1 Corintios 12, cada uno de ustedes Dios les ha dado al menos un don para que sirvan como miembros en ese cuerpo, para que todos en armonía, funcionando adecuadamente, podemos dar gloria a Dios o a nuestra cabeza. Eso es lo que dice. Pero nuestra cabeza, que es Cristo, es quien gobierna. Él es la autoridad. Él es quien dice cómo debemos hacer las cosas. Él le dice al pastor: predique mi palabra. ¿Qué tienen que hacer los pastores? Predicar su palabra, enseñar su palabra. Él le dice al diácono: sirva. El diácono sirve. Y él le dirá al resto de los miembros de ese cuerpo de Cristo lo que deben hacer según los dones que el Espíritu Santo en su soberanía les ha dado a cada uno de ustedes. Pero Él les ordena hacer algo. Él les ordena funcionar. Si este dedo meñique no me sirve, o sea, si no se mueve, ¿de qué sirve? De nada. Yo decía el viernes en Barranca que el dedo gordo del pie es tan importante para mi balance, para el balance de una persona, que cuando lo amputan, la persona tiende al principio de perder su balance y se cae. Así es en el cuerpo de Cristo. Cuando uno de ustedes no está ejerciendo el don que Dios les ha dado a ustedes, el cuerpo no anda bien. Y por eso ahí volvemos de nuevo a lo que hablamos al principio de nuestro estudio de esta oración. Ahí se demuestra nuestro amor por el cuerpo, nuestro amor por los hermanos, ejerciendo los dones que Dios me ha dado para servir a los demás, para que el cuerpo ande bien. No es amor aquel que esconde sus dones para sí. Es importante esta analogía entonces. Pero entonces lo que debemos tener claro es que Cristo es la autoridad, Cristo es la cabeza, Él es el gobernante, Él dice lo que debe hacer su iglesia. Y esto es importante para nosotros porque entonces nosotros como iglesia local y como creyentes debemos ver que cuando Cristo nos dice algo en su palabra lo debemos hacer. Como iglesia nosotros sabemos y debemos reconocer que no somos una iglesia perfecta y jamás lo seremos. Pero cuando la Biblia nos muestre algo que estemos haciendo incorrecto, debemos corregirlo. Porque es Cristo ordenándole a su iglesia que eso es lo que deben hacer. De igual manera nosotros en nuestras vidas individuales. Cuando Cristo nos señala algo, un pecado en nuestra vida, y nos dice, eso está mal, debe hacer esto, el creyente lo hace. Porque el creyente sabe, el creyente ha sido resucitado por este poder y le ha sido dado la iluminación para entender que Cristo es su Señor. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos del Señor le llamaban Señor. Ellos se llamaban a sí mismos siervos, esclavos. Lo que el Señor decía, ellos lo hacían. Ahora noten lo que Pablo dice al final del versículo 23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es otra frase difícil de interpretar. Y todo tipo de interpretaciones encuentra uno. Pero las dos más fuertes son estas que les voy a repetir. La primera interpretación de esta frase, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es la siguiente: que Cristo es la plenitud de Dios, quien lo llena todo en todo. Cristo es la plenitud. En Jeremías 23:24 se nos dice a nosotros que Dios llena los cielos y la tierra. Dios los llena todo. El problema es que la Biblia nunca nos dice que Cristo es la plenitud de Dios. Y eso hace esta interpretación un poco
difícil de aceptar. La segunda interpretación es esta: que la iglesia es la plenitud de Cristo, quien lo llena todo en todo. Es la iglesia la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué me hace a mí pensar que esa es la interpretación correcta? Bueno, el contexto. Primero, Pablo está hablando acerca de esa exaltación, ese poder de Dios, ese poder de Dios manifestado en Cristo. Y por lo tanto es más natural pensar que es Cristo quien está llenando la iglesia. Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea la plenitud de Cristo y que Cristo lo llena todo en todo? Efesios 4:10 primero. Efesios 4:10 nos va a hablar a nosotros sobre un propósito de Cristo en todo lo que hace. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Con qué propósito? Para llenarlo todo. ¿Llenarlo de qué? Efesios 3:8. Pablo hablando dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10 es lo que vamos a ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Eso es importante. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de Cristo es llenarlo todo, pero llenarlo todo con esta multiforme sabiduría que hay en el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y del misterio de Dios en Cristo. Ese es el propósito de Dios, de Cristo, perdón. Cristo lo va a llenar todo con ese conocimiento. Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea la plenitud de Cristo entonces? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, si es la plenitud de Cristo, lo que nos está diciendo Pablo es que la iglesia debe reflejar o debe manifestar o debe exhibir las perfecciones de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo, para que Él sea glorificado al llenarlo todo con ese conocimiento. Entonces la iglesia es la vitrina de las perfecciones de Cristo. Es la que muestra las perfecciones de Cristo. La que muestra a Cristo como nuestro Dios, como en el que fuimos elegidos, en el que fuimos predestinados, en el que fuimos adoptados como hijos. Aquel que vino y se encarnó por nosotros y murió por nosotros y fue resucitado por nosotros y nos santifica y nos justifica y en el futuro nos glorificará. De ese Cristo somos la iglesia, el cuerpo que exhibe esas perfecciones de Cristo. Como vemos entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es muy grande. Es muy grande. Nosotros debemos reflejar y decirle al mundo
las perfecciones de Cristo. Esta iglesia es la plenitud de Cristo, es el cuerpo de Cristo, un cuerpo local, pero es el cuerpo de Cristo. Y debemos exhibir las perfecciones de nuestra cabeza para que Dios llene de gloria, de la gloria de su Hijo, todas las cosas. Entonces, cuando actuamos, cuando hablamos, cuando hacemos cualquier cosa, debemos tener eso presente. Somos la vitrina en la cual las perfecciones de Cristo son manifestadas al mundo. Si yo, como individuo, no reflejo la perfección de la obra de Cristo, no estoy trayendo gloria a la cabeza. Si nosotros como iglesia no estamos haciendo lo mismo, no estamos trayendo gloria a nuestra cabeza. Y el fin de Dios es ese: llenar con ese conocimiento, con esa gloria, todas las cosas. Cuando publicamos, jóvenes, cuando publicamos cosas en internet, o sea, yo he visto de hermanos publicar cosas en internet que dan tristeza, burlándose de otras personas, burlándose de los gorditos, como cualquier otro impío. ¿Dónde está la gracia y la misericordia que ellos han recibido y demostrada a los demás? ¿Cómo reflejan ellos la misericordia y la gracia de Cristo en sus vidas? El mundo debe ver en la iglesia lo que Cristo hizo por ella. El poder de Cristo, de preservarla, de cuidarla, de nutrirla, de morir por ella. Eso debe ver el mundo. Y para unirlo con la clase dominical, si nosotros entendemos el mensaje de Pablo, vamos a gastar nuestras vidas radicalmente, porque tenemos la seguridad de que nuestra cabeza es Señor por sobre todas las cosas, que nada está fuera de su autoridad, que es el poder de Dios que operó en Cristo, opera en nosotros. Vamos a entregar nuestras vidas por la causa del nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la oportunidad de abrirla y de meditar en estas verdades que tú nos has dejado hoy para nosotros. Te pedimos, Señor, que estas verdades lleguen hoy por tu Espíritu Santo a nuestros corazones y sean aplicadas, seamos guiados, dirigidos, exhortados, reprendidos y edificados por ella. Padre, te pedimos, Señor, que aquellos que están aquí, que no te conocen, que tú les concedas, Señor, que tú ilumines su mente para ver su condición espiritual y para que vean a Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, que está a tu diestra gobernando todas las cosas y que les ordena arrepentirse y creer en Él, y que les concedas arrepentimiento y fe y los salves, Señor. Que vean a este Cristo, a este Señor perfecto, y lo atesoren. Gracias, Señor. Cuídanos y llévanos a nuestros hogares con bien, en el nombre de Jesús. Amén.